Buenos días, bienvenidos a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día tenemos con nosotros a Emiliano Monge y también a Simón Soto. Esta conferencia es gracias a la cooperación de la Embajada de México y también a la Cámara Chilena del Libro. Ellos han sido generosos en compartir algunos de sus invitados con nosotros en una instancia distinta a la Feria del Libro, donde nos podemos sentar, escuchar ideas, pensamientos que han sido elaborados especialmente para esta instancia. Como ustedes saben, siempre le toca a un escritor local la labor de presentar a nuestro invitado. En este caso le cae esta responsabilidad a Simón Soto, quien además de escritor es guionista. Es conocido, por ejemplo, por su trabajo en canales como el Canal 13, en algunos proyectos de televisión que ustedes quizás los ubican, como Secretos en el Jardín y también Los 80. Obtuvo por uno de ellos un premio Altazor como mejor guión de televisión, pero también es conocido por sus publicaciones. Entre ellas está Cielo Negro, editado por Calabaza del Diablo, y La Pesadilla del Mundo, editado por Montacerros. Es responsabilidad de Simón presentar a nuestro invitado. Yo solamente quiero dar la bienvenida a Emiliano Monge y agradecerle por compartir su tiempo con nosotros. Muchas gracias. ¿Está funcionando? Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Buenos días, quería agradecer la oportunidad y el honor de presentar a Emiliano y en particular el texto que preparé sobre las tierras arrasadas, que es una novela que me gustó mucho. Entonces es muy bonito que poder escribir algo sobre algo lo que a uno tanto le gustó. Y quería agradecer a Rodrigo, Cecilia, Álvaro de la universidad, que siempre ha sido muy generoso conmigo. Y ya, no voy a dar más la nata, voy a tratar de preparar un texto medianamente breve y que el título se quede de un extracto de una parte de la novela, y se llama El terror se está llenando de preguntas. Es difícil elegir desde dónde comenzar a hablar del libro que hoy nos convoca, Las tierras arrasadas, del escritor mexicano Emiliano Monge. Es difícil porque la novela es compleja y está elaborada con espesor desde distintas dimensiones. No es solo la temática que aborda, no es solo el trabajo detallado y fino del lenguaje que se despliega en sus más de 300 páginas, no es tampoco la construcción de sus personajes, ni los referentes con los cuales, pienso yo, dialogan un proceso argumental que está presente durante todo el libro. Son todas estas variables que Monge ha sabido conjugar para la construcción de una historia donde el presente carcome y roe como si fuera ácido las vías y las esperanzas de todos los personajes que transitan por estas páginas. Las tierras arrasadas comienza cuando un grupo numeroso de inmigrantes que tienen la esperanza de cruzar Estados Unidos es traicionado por dos muchachos quienes se habían comprometido a ser de guías en este trayecto. Inesperadamente, la noche es quebrada por unos focos de luz artificial que pronto descubren a un grupo de hombres armados y varios vehículos pesados liderados por Epitafio y Estela. Es aquí donde la narración de los hechos comienza a experimentar sus primeras fisuras y aparecen en la superficie de la máquina las voces como venidas de otra dimensión de esos hombres y mujeres que prontamente van a ser despojados de cualquier vestigio de humanidad, y que el narrador de esta historia se encarga, con un magistral acierto estilístico, de rebautizar, cercenándoles el nombre, que es lo único que los dota y nos dota a todos de identidad, para transformarlos en simples entes pasivos a quienes, en el transcurso de la historia, les arrebatarán su condición de seres humanos, para considerarlos, en los casos más afortunados, simples mercancías. Es decir, que el tema que Monge trata en estas páginas es el horror del tráfico de seres humanos, de gente que pasará a convertirse en esclavos, en objetos sin alma.
El tratamiento de la historia y los elementos visuales que utiliza el narrador podrían pertenecer perfectamente al género de las historias futuristas, aquellas donde un acontecimiento natural o artificial quiebra el devenir del mundo para transformarlo en otra cosa. El cine ha registrado muchísimas veces este tipo de historias, y a mí, mientras leía Las tierras arrasadas, se me vino de inmediato a la cabeza la película de George Miller, Mad Max Fury Road. Desconozco si Monge quiso implantar de manera consciente algunos elementos de esa película: los caminos rocosos y serpenteantes, los vehículos inmensos, la ansiedad por llegar cuanto antes a alguna parte, los seres siniestros que doblegan a los más débiles. Todo eso, para mí, creaba un diálogo entre las páginas de Las tierras arrasadas y las imágenes de la película de Miller. Pero hay algo que provoca una brecha entre ese tipo de historias y la novela de Emiliano Monge, y tiene que ver con la reflexión que hace el autor con respecto al tiempo. En todas las historias posapocalípticas, un elemento central de estas es la prospección. George Miller observa el presente e imagina un futuro sin esperanzas, donde el agua es un bien escaso y que desata innumerables conflictos. Lo que hace Monge no es prospección, sino puro presente. Aquí está el gran elemento diferenciador de Emiliano Monge. El horror no se está sembrando, el horror está rodeando todos los días y en su propia tierra. Son sus propios compatriotas los que ejercen esta forma de terror. Todo esto me hace pensar en el libro La nueva lucha de clases, donde Zizek hace una reflexión sobre los refugiados que están llegando a Europa y, desprendiéndose de esto, también sobre el avance de ISIS y los atentados ocurridos en Francia. Un punto central que toca Zizek tiene relación con el sistema económico imperante. Entre los muchos argumentos que elabora, en un momento encuentra una síntesis muy lúcida y clara: que el gran problema del capitalismo es que construyó un espacio hermético y limpio, una suerte de territorio impoluto, donde el trabajo individual y las competencias de cada uno iban a entregar dinero y bienes en relación directa a ese esfuerzo. ¿Dónde está el problema entonces? Simple, que el sistema se olvidó de lo que quedó fuera de ese espacio perfecto. Diseñamos una casa hermosa y un patio acorde a esa casa, pero nos olvidamos de lo que está al otro lado, de quiénes habitan ese lugar. Ese espacio no es algo neutro, no es imaginación, sino carne, vida, realidad de personas que intentan sobrevivir en ese país bastardo que es también parte de cada uno de nuestros propios países. La reflexión que elabora Emiliano Monge en su novela, pienso, tiene que ver con eso que dice Zizek: es votar con un martillo combo el muro que ha erigido la sociedad y observar qué está pasando allí, qué infierno y qué padecimientos están ocurriendo donde nos hemos forzado a no mirar. Un aspecto que no quiero pasar por alto, pero que por motivos de tiempo no podré desarrollar con la extensión que me gustaría, tiene que ver con el trabajo cultural que Emiliano Monge ha hecho en las páginas de Las tierras arrasadas. La historia que se narra es también historia que se lee. Me refiero a que Monge se propuso no solo contar la tragedia de los inmigrantes fallidos y sus captores, sino encontrar una forma única de expresar ese infierno. Monge creó un lenguaje que permite no solo enterarnos de los hechos, sino también de alguna manera percibirlos, comprenderlos en toda su compleja dimensión. La palabra y la sintaxis construidas por Monge transmiten con particular autenticidad la fricción emocional y psíquica que viven los personajes. Cito uno de los varios testimonios que asoman en el texto en boca de las víctimas, comillas: hice el camino varias veces, me tocó ver un chingo de madres, pero no esto no es cierto, no puede serlo. Haber dejado todo para esto, no puede serlo. Mis 4 hermanos, mi viejecita, mis 2 naranjos, no puede serlo. Mis herramientas, esto no es cierto. U otra voz mutilada que aparece varias páginas más adelante. Cito de nuevo, comillas: no le dije nada a nadie, ni a mi mujer le dije nada, tenía miedo, no sabía, pero ahora entiendo, el miedo es esto. El horror que descubren al ser capturados y sometidos a todo tipo de vejámenes es algo que ni siquiera era posible imaginar, porque hasta antes de los hechos que arrancan en la novela, la experiencia humana para ellos tenía otra dimensión, otros límites, otros parámetros. Por eso, para quebrar ese equilibrio precario que antes vivían los personajes, se hacía urgente romper también con los límites de la palabra, encontrar una nueva poética, una construcción lingüística que pudiera dar cuenta del espanto. En base a esta necesidad, Monge implanta en la novela un narrador omnisciente que puede atisbar tanto en las víctimas como en los opresores
y logra algo que es de suma complejidad para la utilización de esta clase de narrador y que tiene relación con cuánto escarban los personajes y en su complejidad psíquica. Hasta dónde llega y por ende cuánto se dice y entrega no solo de la historia, sino también de las decisiones y el actuar de los personajes. Monge ha sabido cómo modular esa introspección para que el lector comprenda las motivaciones y los conflictos internos que agobian y guían las acciones de sus personajes, pero también sabe hasta dónde llegar para no sobreinformar ni volver obvias ni repetitivas las decisiones argumentales que tomará en el curso de la historia. El salto entre los diversos puntos de vista, además, le concede a la trama total de la novela un aliento y un ritmo sumamente ágil y que induce a sumergirse más y más en la lectura, porque, como aparece en la contratapa del libro, todas las reflexiones y cuestionamientos antes mencionados están elaborados en Las tierras abrasadas como una road novel, una historia de carretera que logra ser fiel al género, donde la acción ocurre de manera brillante en una estructura que denota el profundo trabajo realizado por el autor para encajar la sucesión de acontecimientos con precisión. Esa estructura también se sostiene gracias a la complejidad de los personajes, en particular Epitafio y Estela. Monge es capaz de desarrollar el constructo moral de ellos y pese a lo deleznable de su actuar al ejercicio del mal que los marca, el lector puede comprender las esperanzas y angustia que ambos padecen, porque como en toda gran tragedia, Epitafio y Estela también son de alguna forma víctimas del destino, de un azar caótico que los puso allí, en el lado del honor, y que sin duda volverá a poner a otros en ese lugar en un continuo infinito, porque como aparece tempranamente en la novela, cuando los inmigrantes se encuentran a sus captores, comillas, se está pasando la sorpresa y el terror se está llenando de preguntas. Pareciera que el destino trágico siempre actúa así, con un terror que solo quiere preguntar más y más. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Yo también agradezco a la Universidad y a todos los que están acá por la invitación. Yo no voy a hablar de mi novela, voy a hablar de tres autores que me parecen muy importantes. Hace 5 minutos Rafael López se burlaba de mí porque me decía que ya me había vuelto cursi con el título de la ponencia. Le voy a demostrar que soy aún más cursi, lo que creo que el título real es más cursi y la ponencia más todavía. Voy a tratar de leer lento, en general me voy acelerando la lectura. Si empiezo a leer rápido, por favor, con toda el desparpajo del mundo me pueden gritar y callar y pedirme que vaya un poquito más rápido. Las terrazas solares del aire. 1. A diferencia de las huellas digitales, no todas las novelas son únicas. La inmensa mayoría comparte los sinuosos trazos de la mediocridad, las frases hechas y el eco de un discurso masticado, digerido y reconfigurado 100.000 veces. Ni qué decir de la puerilidad, la superficialidad y la literalidad con la que se abordan los temas, se cuentan los cuentos, se delimitan los personajes. La historia de la literatura, tristemente, es igual de terca pero todavía más aburrida que la historia de la filosofía o la física. ¿Cuántos maestros en estructura atómica que repiten como merolicos las ideas de otros en un salón de clase y en decenas, cientos o miles de libros se requieren para que aparezca un joven Tesla? Los mismos, exactamente, que escritores malabaristas de lo corriente somos necesarios para que de pronto, en algún lugar nublado, emerja Borges o Juan Rulfo. Escritores capaces de rasgar el tejido del lenguaje literario y el de las diversas telas de los lenguajes cotidianos, capacitados para dotar de pisos nuevos los edificios de la épica y la lírica y dispuestos, sobre todo, a proponer otra concepción, otra forma de desnudar las motivaciones de la especie y del individuo y otra manera de situar al ser humano ante el tiempo y el espacio. En la segunda mitad del siglo XX de nuestra lengua apenas encontramos una treintena. Y de esta treintena, por supuesto, cada quien está en libertad de elegir su puñado. A fin de cuentas, en esta libertad de elección radica el sentido último de la palabra tradición, que a diferencia de la palabra canon, se conjuga solo en singular. Yo, por ejemplo, elijo a Benet, Lebrero,
Posada, Vicens, Panero, Saer, Ribeiro, Emar, Carrera, Palacios, Ayla o Di Benedetto. Y no digo, evidentemente, que estos sean nuestros únicos escritores. Digo que son nuestros únicos escritores singulares y los únicos cuyos textos podrían estudiarse como huellas digitales. Lo dejo aún más claro. No digo que 100 años de soledad, La región más transparente, Rayuela, Conversaciones en la catedral, El océano pájaro de la noche o tantas otras obras interesantes no deban leerse. Ni digo tampoco que los autores no sean escritores importantes. Como importantes también son Inés Arredondo, Ibargüengoitia, Piglia, Dianela Eltit, Castellanos Moya o Bolaño. Lo que digo es que todos ellos pertenecen, responden y, sobre todo, respetan los códigos de la manada. Y por eso mismo forman o aspiran a un futuro canon. En cambio, Julio Ramón Ribeiro, Jesús Gardea o Antonio Di Benedetto, pilares de mi tradición, no solo no pertenecen, responden ni respetan a la manada, sino que no les interesa pertenecer, responder o respetar códigos previos, ideas asimiladas, lugares comunes o juicios preconcebidos. Toda esa argamasa, pues, se aglomera al colectivo. Los escritores de los que hablo son los miembros que se apartan voluntariamente del grupo y que se van después en busca de una cueva. Los que no escriben sino hasta olvidar el ruido de fondo y adentrarse en el silencio. Por eso los críticos, los libreros y hasta los escritores y editores, adictos a los ecos que dan forma a la memoria y amparados en asuntos de fingida practicidad, que no son en realidad sino la suma de nuestras propias incapacidades, los llamamos raros, experimentales o diferentes. Y lo más grave de este asunto es que al designar de esta manera a aquellos que se alejan y al juzgar así, de forma tan apresurada como cómoda y pueril, el trabajo del proscripto voluntario, olvidamos que estas categorías, rareza, experimentalidad y diferencia, son, en realidad, las únicas cualidades. Las mismas cualidades que deberíamos anteponer al resto de nuestros juicios, si es que aún nos interesan las preguntas y no solo las respuestas. A fin de cuentas, solo en su nombre la literatura se sigue renovando. No olvidemos que en su día, de raras, experimentales y diferentes, fueron acusadas, por ejemplo, La balada de los ahorcados, Tristram Shandy, Moby Dick, Hojas de hierba, Ulises, El hombre sin atributos, El ruido y la furia, Malo no muere, Los reconocimientos, Umbral o Mis amigos. Como también sucedió con Sama, de Antonio Di Benedetto, Prosas apátridas, de Julio Ramón Ribeiro y Los viernes de Lautaro, de Jesús Gardea. Libros sobre los que ahora haré un par de anotaciones, cada uno con sus formas, sus peculiaridades. Y es que allí donde la crítica y la mayoría de los domésticos se han empeñado en ver rarezas, experimentaciones y diferencias, lo que hay en realidad es pura brecha nueva, puro páramo desconocido, puro despoblado en espera de que ustedes se aparten y se pongan a labrar nuevas percepciones, imaginaciones diferentes y lenguajes solo suyos. 2. Comillas. No obstante, no todo estaba bien. Algo en mí, en mi interior, anulaba las perspectivas exteriores. Yo veía todo ordenado, posible, realizado o realizable. Sin embargo, era como si yo mismo pudiera generar el fracaso. Y he aquí al mismo tiempo, y he aquí que al mismo tiempo me juzgaba inculpable de ese probable fracaso, como si mis culpas fueran heredadas y no me importaba demasiado. Disponía como de una resignación previa, porque percibía que, en el fondo, todo es factible, pero agotable. Tampoco la fugacidad me inquietaba, porque es posible sacar partido de lo transitorio, disfrutar momento a momento. Era algo mayor la causa de mi anegante desazón. Ignoro que, algo así como una poderosa negación a cualquier aplicación de mis fuerzas. Es más, yo le tenía a distancia. De momento, todo se presentaba con rostro favorable, pero recelaba de otra etapa, lejana, inmediata, rebatible, a la que yo llegara sin vigor, como a una extinción en el vacío. ¿Qué era eso tan peor? ¿La destitución, acaso? ¿La pobreza? ¿Alguna afrenta? ¿Tal vez la muerte? ¿Qué? ¿Qué era? Nada, lo ignoro. Era nada. Nada. Quise discernir el porqué de ese vuelco y advertí que era como si hubiese andado largo tiempo hacia un previsto esquema y estuviera ya dentro de él. Necesité imperiosamente decirme algo. El estómago vino en mi ayuda reclamando un alimento. Acudí a la posada como en pos de la esperanza. Cierra comillas. En Sama, Di Benedetto no solo crea un lenguaje que van haciendo en cada nueva oración y que emana de la concreción y del silencio, ni erige únicamente una épica de lo circunspecto y una lírica de lo doloroso. Tampoco propone solo una voluntad de soledad,
ni se conforma con colocar en el centro del tiempo y el espacio a la espera y a la nada. Sama, la obra más importante de nuestra narrativa existencialista, nos permite ver cualidades insospechadas en cada una de sus relecturas. De pronto nos enseña, por ejemplo, que la tensión debe ser un remolino, aunque de vientos apacibles. De golpe nos deja ver que el estilo puede estar amarrado a la invención de estructuras, o que las estructuras pueden ser holgadas a tal punto que el lector las modifique con su propia experiencia. Y de repente nos ilustra que el silencio habita el centro del acto literario, o que la narración, en primera persona, se puede convertir en materia, una materia de plasticidad infinita. La novela que Di Benedetto escribió a los 34 años, en un rapto de apenas unos meses, se desdobla, además, de maneras diferentes cada vez que paseamos por sus páginas. Por eso es el soliloquio de un hombre que aguarda un nombramiento, pero también la perorata de un ser que no puede sentirse amado, ni sentir tampoco que ama. Por eso es el testimonio de alguien que no consigue librarse del yugo del pasado, pero al mismo tiempo la denuncia de un hombre que no consigue hacer sentido en el presente ni el futuro. Por eso es la historia de una persona que le teme a la locura y asimismo la de un loco que le teme a la materialidad de las cosas. Y por eso es la autobiografía del desesperado que emprende una última persecución, pero es igualmente el recuerdo de una serie inagotable de persecuciones que vuelven la persecución misma algo inasible, invisible, intrascendente. Y por eso, también, es que no importa pensar en Sama en tanto a la historia de Don Diego, el funcionario de la corona que en Asunción del Paraguay espera el nombramiento real que le permitirá marcharse del lugar donde se encuentra y reencontrarse con su esposa, quien, por cierto, lo visita en sueños, y con su hijo, quien, por cierto, es más un sueño que una realidad. Ni importa tampoco decir que él, Don Diego de Sama, mientras aguarda, lucha con la precariedad financiera, con el lentísimo paso del tiempo, con su incapacidad para establecer amistades y amores, con las proyecciones que de sí mismo se hace y con las imágenes que, está convencido, los otros se hacen de él. Y menos aún importa decir que mientras todo esto sucede, Sama cambia de domicilio, se hunde en la escala social a consecuencia de los pagos que no llegan, erige y destroza relaciones y se entrega a la reflexión, a la búsqueda del sentido, a una nueva y desesperada paternidad, a los engaños de la percepción y a la casa final de un fugitivo que, de una u otra forma, no es otro que él mismo. Y es que importante, realmente importante, si uno tiene que hablar de Sama, la novela que mejor describe el magma que resultaría en las independencias latinoamericanas y que preconfigura al ser de nuestras latitudes, es hacerlo, o intentar hacerlo, en soñada concordancia con lo que es esta novela. Una huella digital única e irrepetible, y aceptar, entonces, que la única manera de hablar de ella es también la más extraña. Durante años, tras mi primera lectura, viví convencido de que Sama empezaba con el narrador describiendo, a lo largo de muchas páginas, cómo un chango se ahogaba. Pero en mi última relectura, cuyo pretexto fue venir aquí y decir todo esto, descubrí otra vez que este chango está muerto, ya cuando aparece, y que apenas ocupa una oración en la novela. Aún así, estoy convencido de que, con el paso de los días, el chango volverá a ocupar unas páginas y habrá de recobrar también la vida, para después volver a ahogarse en mi recuerdo y en el libro, aunque ya no sea nunca más el chango y sea, para siempre, Don Diego de Sama, o América Latina, o un libro raro, experimental y diferente. 3. Julio Ramón Ribeiro, padre del ensayo aparente, de la fábula sin historia, del aforismo sin aporía, no solo inventó, en sus prosas apátridas, un lenguaje que va matando cada oración previa y que aflora siempre de la rabia lastimada y del grito silencioso. Tampoco eligió únicamente una épica del fracaso y una lírica de lo intrascendente y la escayola, ni propuso solo una voluntad de la derrota. La huella digital que el escritor peruano nos legó atesora otro valor acaso inconmensurable. En cada cueva, el eremita que abandona a la manada debe cavar siempre una madriguera. Y en esta madriguera debe colocar las máquinas, en plural, sí, pues no son una sola ni una misma, de la autocrítica, la del autor y la del texto. Unas máquinas que, sobra decir, no conocen las palabras raro, ni experimental, ni diferente, pero sí las palabras natural, inesperado, inevitable, transfigura, rasga, rompe, despedaza. Cita. Relectura de prosas apátridas, tanto las que publicó Tusquets como las que publicará Millar.
es lo mejor que he dado de mí. Encuentro algunas que me sorprenden y me emocionan porque no sé cómo surgieron ni por qué las expresé de esa manera. Son textos que me sobrepasan. Quiero decir que son mejores que yo. Creo que en este libro, en ciertos momentos, avancé más allá de mi propia frontera. Esta anotación del 22 de abril de 1978 es una de las últimas que Ribeiro registra en La tentación del fracaso. Las palabras que he leído no son, entonces, fruto de un impulso momentáneo ni de una lectura enseguecida por el síndrome del fin de la obra o de la próxima publicación. Son palabras redactadas por un escritor que pasa revista a su vida y su trabajo. Palabras descarnadas, agudas y doblemente autocríticas. También el texto critica el texto. Y es que pocos escritores han sido tan duros consigo y con su trabajo como el peruano, cuyo sufrimiento vital y estético es posible admirar en todas las páginas de sus diarios. Ni una sola de sus obras queda exenta del juicio lapidario, las dudas, los miedos, las certezas y los arrepentimientos del hombre, pero también los de la prosa. La tentación del fracaso es el negativo de la existencia y la escritura, un negativo que permite ver más allá de lo que leemos cuando leemos a Ribeiro. Por eso la anotación referida resulta esencial, porque en ninguna otra de las 700 páginas de sus diarios el peruano se muestra complacido o sorprendido con su arte, como su arte no se muestra nunca complacido o sorprendido con su autor. La pregunta es, entonces, ¿por qué las prosas apátridas generan en Ribeiro y en el texto ese extraño sentimiento y esa opinión a todas luces anormal? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Julio Ramón Ribeiro solo supo navegar las aguas de la ficción sobre la barca de la duda. Cada cuento, cada novela, cada obra de teatro fueron para él un suplicio y una batalla perdida. Tantas eran sus dudas ante la ficción que en cada nueva pieza reinventaba todo su trabajo, desde el narrador hasta las borlas más efímeras de la poesía. Y aquí es importante recordar que, para el peruano, la duda era sinónimo de sufrimiento, de vivir tentado, pues, por el fracaso. Como deja ver en la segunda anotación de las prosas apátridas. Cita: la duda, que es el signo de mi inteligencia, es también la tara más ominosa de mi carácter. Ella me ha hecho ver y no ver, actuar y no actuar. Ha impedido en mí la formación de convicciones duraderas. Ha matado hasta la pasión y me ha dado finalmente del mundo la imagen de un remolino donde se ahogan los fantasmas de los días, sin dejar otra cosa que briznas de sucesos locos y gesticulaciones sin causa ni finalidad. Cierra así. Para sentirse dueño de su arte, al escribir, Ribeiro necesitaba alejarse de la duda, y para conseguirlo necesitaba extirpar el gen de la ficción de su trabajo. Solo entonces, apartando de sí el cáliz de la trama, Ribeiro se sentía seguro, libre y poderoso. Sin las ataduras de la forma, que para él eran cadenas, sujetado únicamente por las anclas del fondo, se volvía capaz de navegar. Sobre las aguas del ensayo, su barca era gobernable y la barca era también el capitán. Cita: la verdadera obra debe partir del olvido o la destrucción, transformación de la propia persona del escritor. El gran escritor no es el que reseña verídica, detallada y penetrantemente su existir, sino el que se convierte en el filtro, en la trama, a través de la cual pasa la realidad y se transfigura. Cierra cita. Leemos en otra anotación del 22 de marzo de 1977, también en La tentación del fracaso. Queda claro, pues, que para Ribeiro, Julio Ramón era mejor ensayista que cuentista, mejor aforista que novelista, mejor diarista que dramaturgo. Ahora bien, ¿por qué, de entre toda su obra sin ficción, el autor peruano prefiere las prosas apátridas? ¿Por qué, pues, asevera que estas son lo mejor que ha dado de sí? Esta respuesta, ahora y para nosotros, es muy sencilla, aunque no lo fuera para su autor ni para sus textos. Así como la tentación del fracaso es el negativo de la obra y la vida de Ribeiro, las prosas apátridas son la expresión pura, la condensación perfecta, diapositivas de la existencia, el carrete que Ribeiro habría mostrado en sus exequias y el que nosotros debemos mostrarnos antes de alejarnos de la manada. Las prosas apátridas, esas imágenes minúsculas redactadas a caballo entre el aforismo, la divagación, la pregunta existencial y la sentencia, son la fundación son la fundición de obra literaria, pensamiento y vida vivida con la que soñaba el Ribeiro escritor, pero también el Ribeiro lector y el Ribeiro eremita. Y son la consecuencia involuntaria e inesperada del ideal que siempre pregonara y que expusiera finalmente, de forma clara, en la entrada 149 de estas mismas prosas. Cita:
Un libro que sea desde la primera hasta la última página un manual de sabiduría, una fuente de regocijo, una caja de sorpresa, un modelo de elegancia, un tesoro de experiencias, una guía de conducta, un regalo para los estetas, un enigma para los críticos, un consuelo para los desdichados y un arma para los impacientes. Cierra cita. Sin darse cuenta, Ribeiro escribió, al escribir el libro que perfila el libro perfecto, este mismo libro. Un libro huella digital en plena forma, porque las prosas apátridas son un manual de sabiduría. Cita: el componente de una tribu primitiva que posee el mundo en 10 nociones básicas es más culto que el especialista en arte sacro bizantino que no sabe freír un par de huevos. Cierra cita. Una fuente de regocijo. Cita: los conquistadores de América encontraron lo que buscaban, oro en cantidades nunca vistas, tierras feraces y extensísimas, siervos que trabajaron para ellos durante siglos. Encontraron también muchas cosas que no buscaban y que modificaron el régimen alimenticio de la humanidad: la papa, el maíz, el tomate. Pero de contrabando, los vencidos les pasaron otro producto que fue su venganza, el tabaco, y los fueron envenenando para el resto de su historia. Cierra cita. Una caja de sorpresas. Cita: dejar la infancia es reemplazar los objetos por sus signos. Cierra cita. Un modelo de elegancia. Abre cita. No hay que exigir a las personas más de una cualidad. Si les encontramos una, debemos ya sentirnos agradecidos y juzgarlas solamente por ella y no por las que les faltan. Es vano exigir que una persona sea simpática y también generosa, o que sea inteligente y también alegre, o que sea culta y también aseada, o que sea hermosa y también leal. Tomemos de ella lo que puede darnos, que su cualidad sea el pasaje privilegiado a través del cual nos comunicamos y nos enriquecemos. Cierra cita. Un tesoro de experiencias. Abre cita. A cierta edad, que varía según la persona, pero que se sitúa hacia la cuarentena, la vida comienza a parecernos insulsa, lenta, estéril, sin atractivos, repetitivo, como si cada día no fuera sino el plagio del anterior. Algo en nosotros se ha apagado: entusiasmo, energía, capacidad de proyectar, espíritu de aventura o simplemente apetito de goce, de invención o de riesgo. Es el momento de hacer un alto, reconsiderarla bajo todos sus aspectos y tratar de sacar partido de sus flaquezas. Momento de suprema elección entre la sabiduría o la estupidez. Cierra cita. Una guía de conducta. Abre cita. Un vicio se contrae a perpetuidad. La esencia del vicio es ser incorregible. Vean si no las fotografías publicitarias de los hombres que se han quitado la morfina, el alcohol, etc. Tienen una cara de perfectos cretinos. Un enigma para los críticos. Abre cita. Un solo párrafo de Flaubert, que digo yo, una sola de sus líneas, tiene más carga de duración que estos laboriosos trabajos, los de sus críticos. ¿Por qué? Solo puedo aventurar una explicación. Los críticos trabajan con conceptos, mientras que los creadores con formas. Los conceptos pasan, las formas permanecen. Cierra cita. Un consuelo para los desdichados. Abre cita. Nos paseamos como autómatas por ciudades insensatas. Decimos más o menos las mismas cosas, con algunas ligeras variantes. Comemos vegetales o animales, pero en ningún lugar nos sirven el ave del paraíso ni la rosa de los vientos. La vida será, a causa de su monotonía demasiado larga, ¿qué importancia tiene vivir 1 o 100 años? Como el recién nacido, nada vamos a dejar. Como el centenario, nada nos llevaremos. Algunos dejarán una obra, es verdad, será lindamente editada, luego curiosidad de algún coleccionista, más tarde la cita de un erudito, al final algo menos que un nombre, una ignorancia. Cierro cita. Un arma para los impacientes. Abro cita. En la cadena biológica, o más concretamente, en el curso de la humanidad, somos un resplandor, ni siquiera eso, un sobresalto, menos aún, una piedra que se hunde en un pozo, todavía algo más insignificante, un reflejo, un soplo, una arenilla, nada que salga del número o la indiferencia. Desde esta perspectiva, el individuo no cuenta sino la especie, único agente activo de la historia. La noción de individuo es una noción moderna que pertenece a la cultura occidental y se exacerbó después del Renacimiento. Las grandes obras de la creación humana, sean libros sagrados, poemas épicos, catedrales o ciudades, son anónimos. Lo importante no es que Leonardo haya producido la Gioconda, sino que la especie haya producido a Leonardo. Cierro cita.
Pero lo increíble no es que Ribeiro, al escribir sus prosas apátridas, haya escrito un libro perfecto. Lo increíble es que nuestra especie, tan acostumbrada a sus ruinas, haya producido Cruz Ramón Ribeiro, y que lo haya acusado después de raro, experimental y diferente. 4. De Jesús Gardea y de su libro de relatos, Los Viernes de Lautaro, ¿qué puedo decirles que ustedes sí sepan? Seguramente nada, o casi nada. La injusticia universal, disfrazada aquí de historia de la literatura, cóbrenselo caro, es la culpable de que ustedes no conozcan ni al autor ni a su obra, o de que, si los conocen, no los hayan todavía leído. Pero como no quiero ahora convertirme en nigromante ni agorero, ni tampoco en pregonero de 3 pesos, no voy a decirles que Gardea, el escritor que vino del desierto, quizá el autor cuya obra, personalísima y única, guarda una mayor congruencia interna de entre todos los autores mexicanos de los últimos 50 años, propuso una concepción enteramente nueva del lenguaje, emanada del verso poético, pero en contradicción constante con este, y dio origen así a un universo que después han visitado y revisitado los escritores que fueron sus alumnos como Sada o Elizondo Elizondo, el barroco desértico, como lo llamó alguna vez Domínguez Michael, un estilo en el que, como nuestras iglesias novohispanas, se funden lo culto y lo vernáculo. Ni voy a decirles tampoco que Gardea le otorgó un sentido enteramente nuevo al asunto del ritmo, tan característico de la literatura rural mexicana. Leer cualquiera de los cuentos que conforman Los Viernes de Lautaro, al igual que leer cualquiera de las otras obras del chihuahuense, tanto su poesía como sus novelas, es como meterse en una misa, como contar despacio, despacito, las cuentas de un rosario, como leer, pues, huellas digitales con las huellas de los dedos que son nuestros. Y aún menos voy a explicarles que Gardea resignificó los contenidos de la épica al concebir la épica de los contrastes, entre lo bello y lo feo, la provincia y el centro, lo seco y lo empapado, la impotencia y el deseo, la normalidad y la violencia. Y no voy a decirles nada de esto, porque ni soy ni quiero ser un crítico. No creo ni en lo raro, ni tampoco en los experimentos, ni aún menos en lo diferente. Creo en las obras que, como decía Saer, son instrumentos. Esas que, aprendiéndolas a tocar, nos permiten oír el silencio y, después, nuestra propia canción. Y creo en la música de Jesús Gardea. Por eso, mejor les presento Los Viernes de Lautaro, a Rosita. Los Viernes de Lautaro. Lautaro la brisa contempla el sopilote, sin quitarle la vista, toma el miralejos. Ve primero las terrazas solares del aire. Las terrazas, murmura, siempre serán las mismas, puro reflejo de acá. Conforme se va acercando al pájaro, el aire azul se oscurece. De la bolsa del pantalón, Lautaro saca un pañuelo para limpiarse el sudor de la nuca. Hacia el mediodía ya no le bastará y tendrá necesidad de su tina de porcelana, con agua del pozo. Pero no todos los veranos la tina resulta suficiente. Hay estíos particularmente infernales, de cosas al rojo vivo. Por eso es bueno observar al sopilote. Detecta lo tórrido mucho antes de que aparezca. Lautaro da un paso atrás y baja el miralejos. Tanta negrura en las plumas, se queja a su gato echado en el fondo de la tina, me asusta. El gato, al parecer, no lo oye. Feliz entre las paredes de la tina adornadas con pintados racimos de vino. Talavera, le grita, te estoy hablando, despierta. El gato entonces abre los ojos de topacio y los fija en su amo. Te decía, continúa Lautaro, que cuando enfoco al sopilote siento un miedo grande, igual que si me abrazaran los muertos. Lautaro se guarda el pañuelo. Por fortuna, Talavera, dice, a ese hondón no vuelvo. He leído lo que tenía que leer. Habrá un verano benigno. El gato se pone a 4 patas y salta, apoyándose apenas en el borde, fuera de la tina. El pozo de Lautaro la brisa tiene la boca a ras de tierra. Lautaro lo tapa con una lámina de asbesto, mantenida en su sitio por el pedrusco que obtuvo del chofer de un camión materialista. El hombre andaba perdido en los arenales, paseando nomás un montoncito de piedras. Desde temprano Lautaro oyó el motor, pero no le hizo caso. Seguiría allí, sonando en el aire de la mañana, hasta que el camión entrara al último círculo de la espiral
y topara con la casa del oasis. Como a las 6 de la tarde, efectivamente, el camión se detuvo frente al pozo. Enfundado en un overol de polvo dorado por el sol, el chofer dijo que se había quedado dormido al volante la noche anterior sobre la carretera. Lautaro le extendió una vasija con agua. El chofer se bebió el agua de un trago. Lautaro, en silencio, se la volvió a llenar y un segundo antes de que terminara le advirtió: esa es toda la que hay de filtro. ¿Qué tan retirado estoy de la carretera?, le preguntó el chofer regresándole la vasija. No sabría decirle, le contestó Lautaro. Yo trabajé allá, paleando grava hace muchos años. No sabría decirle ni siquiera hacia dónde está. El hombre lo miró incrédulo, suspiró. Bueno, ¿cuánto le debo por el agua? Lautaro le señaló la caja del camión. Una de esas piedras, dijo. Lautaro Labrisa ha colocado, profundamente hincados junto al pozo, 3 gruesos palos unidos por las puntas para aguantar una polea de madera. Una de sus tareas principales, cada mañana, consiste en revisar que la polea no tenga rajaduras, que su eje metálico, vasto como canilla de pulsar, esté libre de arena. Hace girar la polea despacito y acaricia la canaladura lustrosa como si tuviera entre las manos el sexo de una mujer y piensa en el tiempo que lleva de prestarle servicio. Y también, ya para ir al tejabán, el alambre que amarra la polea a los palos. En el tejabán, enroscada tiene la soga con la que maniobra en el pozo. La probará cuando se halle corriendo por la canaladura de la polea, tensa, con el balde de agua en el extremo. Lautaro mira de nuevo el cielo. El sopilote vuela ahora muy cerca de la línea del horizonte. Lautaro lanza un escupitajo a la sombra. Ya se cansó el cabrón, piensa. Luego ve la hora en el reloj. Dando la 1 de la tarde deberá encontrarse, sin falta, tomando su baño diario. Lautaro Labrisa suele dormirse en el agua. Sueña entonces con mujeres. Las posee mientras canta. Se embriaga de tocarlas y explorarlas. Y no es raro que alguna le florezca entre las manos, arrancándole exclamaciones de alegría. Sueña que le brota esperma colorida. Un espasmo gigantesco, resonante, le avienta los huesos, la piel, la saliva, contra el cielo del mundo. La explosión lo despierta. Su sexo emerge de la superficie del agua, todavía pulsátil. Lautaro oye el tic-tac del reloj que ha dejado sobre una silla. Busca al gato con los ojos, lo llama, pero como no le responde, vuelve su mirada al sexo y lo empuña por la raíz. Brevemente lo tiene así, luego lo suelta y se incorpora. Talavera, ven, vamos a comer, son pasadas las 4. La comida de Lautaro es carne seca, maíz tostado, nueces y agua. A veces la acompaña de una tablilla de chocolate amargo. Lautaro no cena ni almuerza. Cree que los sueños de la tarde lo alimentan como si fueran un festín. Para probarse la verdad de esto, el día que no vienen mujeres al agua de la bañera, come doble ración y aún por la noche vuelve al saco del grano. Habitualmente Lautaro y el gato comen juntos, Lautaro sentado a la turca, encima de la cama. A las 5 de la tarde, Lautaro Labrisa y su gato van ya de camino. Lautaro va haciendo el inventario de los objetos que quedaron en el tejabán y en la casa. Se mira emparejando la puerta, en la que puso un testigo por si alguien entrara a robarlo. Otro tanto hizo con el pozo, pero mientras sube y baja por las dunas, su alma disuelve, en profunda paz, la inmensidad que lo rodea y se mofa de sus propias medidas de seguridad, de la contabilidad de sus tristes prendas. 5 años tiene dejando la casa sola una vez por semana y nunca se le ha perdido nada. Quizá de lo único que debía cuidarse es de los hombres que lo aprovisionan, pero ellos vienen solo los sábados. Los invita a pasar para que descansen tumbándose en la cama, en las sillas. Ellos se quitan los zapatos en la entrada para sacarles la arena y no se los vuelven a poner sino hasta el adiós. Son 3 hombres de mediana edad y huelen a hierba del desierto, 1000 veces macerada por el sol. Transportan sus mercancías en mochilas de lona que lucen un techito protector. Él nunca ha podido averiguar de dónde proceden. Ellos le dicen, escuetos, venimos del otro lado de las dunas, Labrisa. Le mienten, pues del otro lado de las dunas no hay casas, hay un valle arenoso. El gato lo precede varios metros, dando saltos como caballito. El viento de las soledades, cuando el animal llega a la cresta de la duna,
le hace vibrar como una jara el rabo. La faja de lunas, atrás de la casa, es angosta y se la atraviesa a buen paso en 40 minutos. La tumba de la mujer está después, en el valle donde los falaces sitúan quién sabe qué pueblo. La tumba de Ausencia Talavera, su mujer, es una especie de altarcito de huesos y ornamentas. Blanquea el aire y enreda al viento vespertino en su dura maraña. Los primeros tiempos venía el solo, pero luego, el año pasado, con la provisión de las noticias que le inventan, los comerciantes le regalaron al gatito. La brisa, le dijeron, dándose masajes en los pies, nosotros traemos al nicho para el bien de usted. Lautaro La Brisa se sienta en cuclillas frente a la tumba de su mujer. No la mira. De memoria sabe que es un árbol que él plantó para la defensa del cuerpo herido. Los huesos del árbol se habrán fundido ya a los de ella. Lautaro no se moverá en mucho rato. Se vacía para que los recuerdos que empuja el viento lo colmen, lo rebosen. Un sábado, los comerciantes le preguntaron por qué había pintado uvas en las paredes de la tina. Él contestó, esa fue la fruta de ausencia. Muchas gracias. Todavía nos queda tiempo para que ustedes puedan intervenir, hacer algunas preguntas. Yo quería recordar que cuando nosotros contactamos a Emiliano, estuvimos conversando sobre el texto, sobre lo que él podía hablar, y por lo general eso tiende a ser un proceso un poco angustioso para nuestros invitados, porque nosotros no les damos ninguna ayuda, simplemente les decimos habla de lo que tú quieras, y es mucho más, claro, tema libre, y claro, de alguna manera es más fácil hacer algo si es que a uno le dan una indicación. Hoy día el texto de Emiliano yo creo que ha sido un regalo muy generoso, porque ha sacado, digamos, detrás de la cortina, detrás de la niebla, algunos autores que no son muy conocidos, y obras específicamente, digamos, que fragmentos que leyó acá, que ya nos van a lanzar a la biblioteca o a comprar libros y a comentarlos. Pero bueno, mientras Emiliano estaba trabajando esto, sucedió una noticia bastante grata para todos, que su último libro, Tierras Arrasadas, acaba de ganar un premio. Ese premio, bueno, está anunciado ahí en grande en el pizarrón, no es necesario que yo lo repita. Pero hoy día juntamos tanto esta conferencia, la conversación con Simón, con también la oportunidad de poder conocer este libro. Afuera hay una mesa con el libro ahí ofertado para ustedes. Y Simón tuvo la buena idea de comentar efectivamente este libro. Entonces hoy día hemos tenido dos escritores, un libro comentado en profundidad y 3 otros escritores redescubiertos. Todo eso en un solo paquete. Eso por el mismo precio, imagínense. Y más encima después un vino de honor. O sea, ¿quién más quiere? ¿Qué más quiere? Bueno, entonces yo quería, con ese comentario, después de haberles recordado que era lo que nos reunía hoy día, quería saber si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, porque yo soy peligroso con la palabra, porque si no me la tomo y sigo hablando. Entonces, si es que no tiene alguna pregunta, yo tengo varias. Sí, Álvaro. ¿De qué año es Gardea? La obra importante es digamos que su producción empieza a escribir tarde. Era dentista, odontólogo, empieza a escribir tarde, y la producción hacia finales de los 70 escribe mucha poesía, y en los 80 muda la narrativa, sigue escribiendo poesía pero menos, y en los 80 es cuando realmente hace la obra importante. Sigue escribiendo después en los 90, pero de manera menor y abandonando bastante la escritura. Se enamora de una mujer que vivía en un pueblo que se llamaba Saltillo, ahora es casi ciudad,
si me escucha Julián Herbert desde ahí me matan, y deja de escribir, se disfraza, es un hombre que de algún modo se entrega a única y exclusivamente a amar a esta mujer que era muchísimo más joven que él, y se cree la vida de vaquero, se disfraza casi de vaquero y anda por la vida disfrazada de vaquero y vuelve a ser odontólogo. Pero la producción importante es desde finales de los 70 y después durante los 80 la narrativa. ¿Y qué edad tenía él en esos años? ¿Él era un hombre de 70 años? Sí, no, muere no muy viejo, en el 2001, y escribe, digamos, entre los 40 y los 60. ¿Y en qué editoriales publica? ¿Cómo se que ese es el problema, que lo que tiene los derechos es el Fondo de Cultura, y lo va publicando publicó los cuentos completos en una edición preciosa, pero hace mucho tiempo y es muy difícil de conseguir, y el Fondo, que es una editorial maravillosa, tiene un problema enorme de reedición, entonces hay que estar esperando. Y hay también por Conaculta publicados varias cosas sueltas. Y los poemas, la poesía sí es más fácil de encontrar porque ha salido en algunas editoriales independientes como Mango de Hacha. Pero yo me comprometo a mandar aquí a la universidad, quiero comentarles 2 ejemplares de los cuentos completos que son rojos. ¿Y la poesía tiene relación con lo que hace la narrativa? Tiene relación no temática, solamente con el lenguaje. Tiene un libro de poesía. Yo considero que la poesía es menos importante que la narrativa de él, pero tiene un libro de poesía que se llama Canciones para una sola cuerda, que es muy muy bonito. Te lo puedo mandar. Yo también, bueno, Gardea, cuando había escrito la propuesta de tema pensé que había mejor, que había algo mal escrito porque no lo había mencionado nunca, así que realmente nos has dejado varias tareas pendientes. Pero bueno, yo quería volver un poco a lo que habló Simón de tu novela, Tierras Abrasadas, en que primero, bueno, como si estos son tus maestros, dijiste tú, aparentemente procesas de una manera muy especial las lecturas influyentes, porque sí. no necesariamente eso es el estilo, la impresión que me he formado de tu estilo. Y Simón señalaba esto de que estos personajes tan raros, tan siniestros, digamos, como Estela y Epitafio, no sé nombre. Sin embargo, están muy humanizados, tienen una historia de amor impresionante y me da la impresión de que hay una especie de parodia de tragedia, ¿no? Con el final, no vamos a contar el final por si acaso alguien no lo ha leído, pero con el final de Estela, no sé. Bueno, entonces la pregunta es ¿cómo trabajaste esa novela? Y también esto que en cielos también hay una historia de amor dentro de ese mundo de tanta maldad, muy fuerte, ¿no? Entonces, un poco desde estas lecturas hasta tu proceso creativo, así, ¿cómo es eso? Bueno, yo creo que es cierto que estos 3 autores de los que hablé hoy, al principio de la charla decía una lista un poco más amplia, y son los autores de la lengua que me interesan, ¿no? Que considero más como tradición. Creo que con Gardea y con todo lo que significa sí hay un eco, y ni siquiera, o sea, no necesariamente voluntario en lo que hago, sino como lo hay en Gardea, hay un eco enorme de Rulfo. Y no era nada voluntario porque nunca reconoció el valor de Rulfo Gardea, por ejemplo. Entonces hay cosas que se filtran. La tradición, aunque uno la quiera negar, se filtra de alguna manera, y en ese filtrar no necesariamente tiene que ser una similitud, puede ser como un aprendizaje de estrategia, sino de demostración. Con Ribeiro tienes toda la razón, y con Di Benedetto también, lo siento mucho más lejos, a pesar de que forman parte de mi tradición, algo distinto les aprendo. O a lo mejor forman parte de mi tradición como lector y no como escritor.
Es cierto que en ese sentido, si tuviera que hablar de un escritor argentino, Saer quizá tenga más ecos, y en Perú, no sé, yo creo que en Perú sí lo veía, pero bueno, eso por un lado. Por el otro, en los dos libros, en El cielo árido y en Las tierras arrasadas, hay historias de amor. En El cielo árido importa mucho menos, es una historia de amor concreta, en un periodo concreto de la novela. En Las tierras arrasadas la cruza completa, ¿no? Las tierras arrasadas siempre me dicen, además de que es la tercera vez que hablan de Mad Max, en la cual yo no pensé, porque además Mad Max salió cuando ya el libro estaba en la librería, claro. Entonces, pero ya van 3 veces que me dicen, o sea que alguna cosa similar ahí seguro, ¿no? Pero yo la considero una historia de amor y en buena medida fue una novela que trabajé como una historia de amor, no solamente la historia de amor de Estela y Epitafio, sino también la de los dos niños, los dos hermanos de los que hablaba Simón. Porque quería que estuviera el amor carnal, pasional o de pareja y el amor fraternal en medio del horror, que creo que es la violencia, como sucede en México, como está sucediendo ahora, ha hecho que sea un escenario. Es decir, la violencia no son los personajes, no son las relaciones humanas, es el lugar, es un espacio en el que puede suceder cualquier cosa, incluido en la historia de amor, o sea, ir al extremo total, ¿no? Y además demostrar, o tratar de demostrarme a mí, a la historia, que son las mismas razones las que determinan una forma de violencia y las que determinan una forma de amor. La historia de Estela y Epitafio está en tensión siempre por si se logra o no consumar. Y aparentemente no se consuma por un problema de comunicación, pero realmente no se consuma porque lo que vuelve a Estela y Epitafio lo que son es la violencia en la que han crecido, que los ha marcado de tal modo que ellos no se pueden mostrar vulnerables ante nadie, porque mostrarse vulnerables es el fin. Eso sucede. Y en el amor, el último paso de una historia de amor que a todos nos ha pasado es dejarse ir, de soltar y permitir que pase lo que pase. Ese que pase lo que pase es de soltar completamente las amarras y poner a otro en posesión de tu seguridad emocional, de tu felicidad. Es algo que no se puede hacer si tienes miedo a ser vulnerable, ¿no? La razón por la que no se consume ese amor es la misma que la que los hace de algún modo acabar siendo secuestradores migrantes. Y hay, como dices, una parodia, más que parodia, un juego con la tragedia griega en muchos aspectos, los cantos de la novela, porque la novela originalmente iba a ser una obra de teatro. Empecé a escribir la obra de teatro. Y cuando se vuelve novela hereda muchas cosas, muchas estrategias que yo quería que sí estuvieran en la obra de teatro. Y aparte de los coros, como dices, no voy a decir el final de Estela, pero es eso, ¿no? Pero es al revés, ¿no? O sea, es quien se saca, bueno, es invertido, digamos, ¿no? No sé si más o menos voy resolviendo. Y yendo más allá con lo de Gardea antes, y con esto que me decías, es lo mismo que pasaba con, o sea, si vamos más atrás con Rulfo y Efrén Hernández, ¿no? Eran muy amigos y Rulfo decía que no lo había influenciado, pero es evidente que hay una influencia en la obra de Rulfo, en toda la obra de Rulfo, de Efrén Hernández, gigantesca, pues, todas las relaciones. Es más, el cuento del niño que está esperando que salga el sapo, que tiene la hermana, que tiene estas relaciones carnales, no hay nada más cercano a las primeras 10 páginas de la novela, la única novela de Efrén, que se llama La paloma del sótano y la torre, que empieza con un niño y una mujer, en una cosa medio incestuosa, pero también muy natural. Entonces, y Gardea tiene también un cuento sobre el incesto, ¿no? Hay tradiciones que no sabes por dónde. También, por ejemplo, hay toda una tradición en la literatura mexicana del cargar, ¿no?
cuento de Rulfo, de Oye ladrar los perros, el cuento en el que el hombre lleva encima al hijo que va, y el cuento se trata única y exclusivamente de un hombre que va cargando a otro. Gardea tiene también un cuento en el que un hombre va empujando una carretilla en la que lleva a otro hombre que va muriendo. Es al revés, el hijo el que va empujando la carretilla y el padre va en la carretilla, y la carretilla es, no sé si le decimos por acá, y un viento helado los va congelando al padre, ¿no? Inés Arredondo también tiene el nombre de una mujer que lleva un hijo. Es decir, y esto nadie lo pensaría quizá como algo que se hereda de la tradición, ¿no? Porque los cuentos son diferentes, porque los cuentos se escriben distintos, porque son muy alejados unos de otros, sobre todo el de Inés Arredondo y de Gardea, por ejemplo, son polos opuestos. Pero ¿qué hay que hace que en tantos escritores mexicanos importantes haya siempre un cuento de un hombre cargando a otro hombre que lo lleva de un lugar a otro, que lo está transportando y está queriendo salvar la vida, ¿no? De algún modo va como más allá, ¿no? Utilizan en la novela párrafos que son de informes, o sea, son documentos, ¿verdad? Sí, la novela está creada por fragmentos que Simón leyó un par de ellos, que fue un proceso particular. Yo, cuando paso de obra de teatro a novela, me doy cuenta que es mucho más profunda la investigación que tengo que hacer, y levanto muchos testimonios en el sureste de México, y muchos otros los consigo en diferentes organismos internacionales que trabajan con migrantes. Particularmente me ayuda mucho una asociación que se llama El Faro, que es un grupo de periodistas de El Salvador que hacen un trabajo extraordinario. Y antes de pasar, cuando dejo la obra de teatro y antes de empezar la novela, leo estos miles de testimonios, luego los aparto, escribo la novela, y después de esos años de escritura, cuando termino, vuelvo otra vez a los testimonios y elijo fragmentos que son los que entrecortan la novela cada tanto, ¿no? Un poco como para como cortar la ficción de algo tan próximo, y no dejar que el lector crea que es solamente ficción. Me dio miedo haber hecho ficción de algo tan próximo, ¿no? Quería que hubiera un recordatorio de esto está pasando ahora mismo. Y además porque el migrante cuando empieza el viaje pierde la identidad, pierde el nombre, como decía, pero pierde también la voz. Es decir, no es que no tenga voz, pues que nadie lo escucha. Y como en la novela los migrantes son una masa, un grupo, no tenían voz, no tienen voz individual. Entonces quería ir al otro extremo y que hubiera una voz real de alguna forma representar, ¿no? Sí, un poco ligando con la pregunta anterior, con respecto a la forma, bueno, Cita hace una cita Rivero que dice que los críticos trabajan con concepto y el escritor con la forma. Pareciera que cuando uno viendo sobre literatura, el tema, el contenido es importante, la muerte en México, Rulfo, las muertas, usted trabaja un poco sobre eso. ¿Cómo te refieres como poética, como trabajo tuyo, específicamente sobre la forma? Que te mira que está diciendo ahí con el informe, con las voces, con esta novela de viaje, ¿cómo lo explicita un poco? Pensando en los mismos autores que me citaste, el Tit o Bolaño, que siempre, más que los temas que trabajan, ellos están, si uno hay una forma de leerlo, es que siempre están reestructurando los textos, están articulando de alguna manera. ¿Cómo piensas la forma? A eso. Sí, te lo digo, para no hacer una discusión académica, te pongo un par de ejemplos que creo que siempre son más claros. Primero, hay que entender que el lenguaje es una materia. Chillida, el escultor vasco, Eduardo Chillida, decía que en cuyas esculturas es muy importante el espacio. O sea, en general trabajaba o grandes bloques de piedra que horadaba o horadaba el espacio con hierro forjado.
parece que hay una gran distancia entre una forma de escultura y la otra, pero es exactamente lo mismo. El proceso es al revés, nada más. Pero él decía que había que entender que el espacio también es una materia, pero una materia más lenta. Y esa frase que cuando yo por primera vez la leí, además de parecerme bellísima, me hizo entender muchas cosas. Pasada a la literatura es entender que el silencio también es una palabra, pero una palabra más lenta. Y eso es algo que hago siempre, en lo que pienso constantemente cuando trabajo. Después, en el ritmo de las cosas, ¿no? Pensar en el ritmo hace volver plástico el lenguaje, ¿no? Entonces, completar materia con la plasticidad de la materia. Básicamente eso es. Y eso es lo que hace que a uno, si está interesado en eso, se interese en literaturas que están preocupadas por la palabra, por la oración, por el juego con el silencio, por la puntuación, ¿no? A eso me refiero con la forma, a que no sea más importante la épica que la lírica nunca, ¿no? Buscar que traten de estar empatadas. Antes creía que ni siquiera esto, antes creía que la épica no tenía que importar nada. Y escribí una novela que no se trata de nada, y no entiendo ya ni yo. Pero que me enseñó que un poquito de épica pues podía haber. Y luego cada historia te demanda cuánta épica y cuánta lírica, ¿no? Debe tener. Y como te dije al principio que quería poner dos ejemplos, uno ya se olvidó. Era... No, si me acuerdo te lo digo. Te lo prometo. Al principio, en la parte 1 de tu conferencia, hiciste una distinción bastante brutal entre los escritores que siguen los códigos de la manada y los únicos, digamos, que constituyen una huella digital, algo así dijiste. A mí me parece que es así, pero que también hay una especie de zona intermedia o de purgatorio. Sí. Me pregunto si reconoces esa zona y si algunos de los que en tu lectura están en esa zona de la huella digital han estado antes en el purgatorio, que siguiendo a la manada se salieron. Eso, y en tu lectura, ¿dónde ves a Bolaño ya que estamos en esta carta? Sí. Porque hiciste una lista amplia de los dos sectores, ¿no? No, yo creo que ninguno de los escritores que mencioné es solamente alguien que se aparta de la manada, ¿no? Creo que todos formaron parte de la manada, no necesariamente antes de apartarse, probablemente después de haberse apartado. Escritores que hacen esto, ¿no? La zona intermedia serían precisamente obras en tránsito. Uno podría pensar en escritores y pensar que se apartaron y después que con algún libro fueron volviendo y al final acabaron dentro, ¿no? Lo de Bolaño es más difícil, porque todos podríamos decir muy sencilla, o sea, a primera impresión que Bolaño se apartó de la manada. Yo no lo creo. Yo creo que el problema de Bolaño es que estaba lejos de su manada, pero no voluntariamente. Es decir, no noto una distancia entre Bolaño y Castellanos Moya, o entre Bolaño y Rey Rosas, o entre Bolaño y toda una serie de escritores casi de su generación. Aunque evidentemente el exilio pareciera que a uno lo aleja de la manada, ¿no? Pero desde el exilio se puede estar cerca, se puede estar dentro incluso. Hablaba más como de asuntos quizá no tanto temáticos como estilísticos, ¿no? Y estilísticos no lo hallo fuera de ninguna manera. No sé si alguien más, si nadie más quiere decir nada, los invitamos. La verdad es que yo quedé marcando ocupado con tu reflexión de Chillida y después aplicado al silencio como una palabra hermosa. Ahí se nota tu genealogía con el escultor. Sí. ¿Sí? Bueno, hemos concluido hoy día. La próxima cátedra es el día 17 de noviembre. En esa oportunidad vendrá Adriana Valdés y nos ha desafiado con un debate acerca del lugar que ocupan hoy las humanidades
y lanza una pregunta, si es que acaso hay que reinventar las humanidades, ¿no? Y cuando hablo de debate y desafío, es verdad, ella viene con ese ánimo, así que yo también los invito con el mismo ánimo a que vengan a participar ese día 17 de noviembre. Pero por ahora nos resta agradecer a Emiliano y a Simón con un gran aplauso.